Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre las acciones, protocolos y conjunto de medidas a adoptar por ese Ministerio en relación a COVID-19. Un oficio del Director del Servicio de Salud de la Araucanía Sur, del Servicio de Salud Metropolitano Norte y del Servicio de Salud de Iquique. Y en los tres se responde a uno de esta comisión sobre a la consulta sobre las personas contratadas para enfrentar las mayores necesidades sanitarias en el COVID-19 que les ha impuesto. Un oficio de la Directora General del Consejo de la Transparencia, mediante el cual remite informe de la revisión sobre la implementación de las recomendaciones y requerimientos del Consejo para la Transparencia en materia de transparencia proactiva, acceso y entrega de información en relación al COVID. Un informe de revisión del Consejo de la Transparencia, anexo al oficio anterior. Y un oficio del Director Nacional del Fondo de Salud, mediante el cual informa, Fondo Nacional de Salud, mediante el cual informan glosas presupuestarias en cumplimiento de la ley de presupuesto. Otro en el mismo sentido del subsecretario de Redes Asistenciales. Una copia del pliego de peticiones del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Salud en relación a la crisis actual de COVID-19. Una minuta del Colegio de Químicos Farmacéuticos que contiene un breve análisis a las indicaciones que se legislan en materia de licencias no voluntarias en la Comisión Mixta por la Ley de Fármacos 2. Una carta del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes al Ministerio de Salud, publicada en el Mostrador, mediante la cual solicitan la implementación urgente de medidas para proteger a funcionarios del Hospital Digital y de Salud Responde afectados por brote de COVID-19 registrado en las dependencias comunes que ocupaban. Una comunicación del Centro Terapéutico El Alquimista, mediante la cual remiten copia dirigida al Presidente de la República, con copia al Ministro de Salud, al Subsecretario de Redes y al Subsecretario de Salud Pública, informando de un eficaz procedimiento terapéutico no invasivo para curar graves enfermedades como el cáncer, y el cual además es efectivo para curar rápidamente esta enfermedad de coronavirus. Y una comunicación de la organización Prodie Santé, mediante la cual informa que disponen de una red de más de 255 médicos internacionales. Además son representantes de una delegación de más de 1.000 médicos generales y especialistas hispanohablantes y voluntarios para ayudar inmediatamente a los hospitales de Chile. Se trata de médicos con experiencia en gestión en crisis sanitaria, señalan ellos. Eso es lo que se ha recibido. Muchas gracias. Quisiera dejar el varios para el final porque dentro de nuestro invitado está el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira, y como tienen mucha presión de trabajo, ha sido difícil que él esté presente. Quisiera que comenzáramos inmediatamente con su presentación, ¿cierto? Para que finalmente, si él tiene que dejarnos, podamos hacerlo, pero y le demos la facilidad a él. Entonces dejamos los varios para el final, y si el doctor Tomás Regueira nos puede esperar hasta el final, estupendo, pero para darle un poco de prioridad a su persona. Así que agradecerle al doctor Tomás Regueira porque esta sesión tiene por objeto conocer el estado de la infraestructura, cierto equipamiento asistencial y la situación en la región metropolitana y otras partes del país, cierto, en relación a la pandemia sobre el COVID-19. Así que quiero agradecerle a él y también nos acompaña de la FEDEPRUS Metropolitana, ¿cierto? Su presidenta, me parece que es, ¿cierto? La señora Lina Córdoba, ¿sí? Muy bien, también le agradezco la presencia a Lina, así que sin más, queremos dejarle la palabra al doctor Regueira, ¿cierto? Que ha estado entregando, agradecerle por su informe regulares que ha estado haciendo público en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y que han colaborado mucho, ¿cierto?, en tener una buena aproximación de lo que está pasando en el resto del país. Así que, doctor Regueira, adelante. Gracias por la invitación. Les pido disculpas porque no tuve la coordinación suficiente yo para prepararme más formalmente. Quisiera preguntarles primero si es posible las 2 o 3 preguntas más precisas para yo poder orientar la respuesta que ustedes tengan, porque me conecté hace 2 minutos. Si me preguntan bien las preguntas, yo puedo tratar de dar lo que yo sé, por lo menos. Perfecto. A través desde las preguntas. Perfecto. Eso. Me parece muy bien.
Vamos a buscar al doctor Juan Luis Castro, que está pidiéndome la palabra en para parte de la pregunta. ¿Quién más quiere hacer pregunta allí? ¿No? Doctor Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión, al doctor Regueira, a Ana María. Y quiero preguntarle al doctor Regueira lo siguiente. A mí me ha tocado trabajar también por largos años, hasta hace un tiempo atrás, en cuidado intensivo. Sé que esto es una labor muy anónima y muy solitaria. Quiero preguntarle, en primer término, de la elasticidad posible que todavía queda en la región metropolitana y en el resto del país. ¿Cuál, sinceramente, ve usted, doctor Regueira, por su intermedio, presidente, que es la capacidad posible de absorción de camas sin que tengamos que llegar al dilema de la última cama, que nos ha tocado muchas veces vivir, que no es nuevo, para que la gente también lo comprenda, pero que desgraciadamente es una realidad? Ya hoy día el Hospital del Carmen salió con una posición a través de médicos que trabajan ahí en intensivo. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos sobre ese aspecto? Cama, dilema de la última cama, hoy en el drama del 97% ocupado. Dos, preguntarle qué está ocurriendo, porque han surgido dudas respecto a la ocupación de camas UCI en los hospitales de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se está dando ahí? Porque hay algún grado de duda que yo tengo y mucha gente tiene en cuanto al número y en cuanto a la holgura o no que existe en esos centros respecto al resto de los centros públicos y privados. Y por último, preguntarle si en las condiciones que está hoy día la región metropolitana es posible que de aquí a mediados de junio, donde esto se supone que se va a mantener, las unidades de cuidado intensivo que han traspasado sus límites a pabellones, a ventiladores duales y todo lo demás, si todo eso es posible contener o no la llegada hasta los 100.000 casos, que es lo que en su origen se planteó que era una hipótesis posible, que hoy día vamos cerca de 80.000, que pudiéramos llegar incluso durante las próximas semanas. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta adicional? Yo quisiera preguntarle al doctor Regueira sobre el tema de recursos humanos, ¿eh? Que es un tema importante porque hemos estado sabiendo de parte del ministro y del subsecretario que sí van a llegar equipamientos, sí van a llegar máquinas, ¿cierto? Va a estar la capacidad de equipos, de equipamiento respecto a instalación de nuevas unidades para ventilación mecánica. La duda que surge es si vamos a tener la capacidad de recursos humanos necesarios para hacer trabajar esas máquinas. Y si las personas que pueden hacer trabajar los equipos de ventilación mecánica o las unidades de ventilación mecánica van a tener la formación necesaria como para que realmente estén en trabajo. Creo que es un tema relevante. Y otro que está vinculado a lo que dice el doctor Juan Luis Castro, que me existe la duda si finalmente existe la capacidad física, de espacio físico suficiente instalado en estos momentos como para hacer trabajar el número de unidades que nos ha señalado el subsecretario fundamentalmente en esta materia, que ha hecho un gran trabajo en aumentar la cantidad de unidades de ventilación mecánica y que piensa llegar, digamos, a 3 veces lo que teníamos en marzo o más. Entonces, si tenemos la capacidad operativa para responder a esa nueva llegada de equipamiento. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, lo dejamos, doctor Regueira. Diputado Belolio, ¿quiere hacer alguna pregunta? Mena ¿no? Sandón está pidiendo la palabra. Diputado Sandón, por favor. Muchas gracias, presidente. Agradecer al doctor Tomás Regueira, que está me imagino, hiper ocupado. Yo solo una pregunta muy concreta y de la duda que muchos chilenos tenemos, dado que estamos a punto de llegar a este pic de camas y de infraestructura para la gravedad que estamos viendo en esta pandemia. La pregunta sería, ¿hay algo más que hacer? O sea, de aquí en adelante, ¿hay acciones que no se hayan hecho ahora y que se pueden hacer para, como en esta emergencia que nos vamos a enfrentar probablemente de aquí a pocas semanas más? ¿Hay algo que no se haya hecho y que todavía quede un campo donde se pueda realizar algo más para mejorar las situaciones que estamos o a la cual vamos a enfrentar? Gracias, presidente. Bien. Okay. Gracias. Muy bien.
A ver, gracias por la invitación, señor presidente, a la comisión. Gracias a todos por la solicitud de escuchar, digamos. Yo contarle primero muy brevemente que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva no es una asociación gremial. Somos en el fondo un directorio de 4 personas operativas que hacemos esto lo mejor que podemos. Y hemos tratado de dar respuesta en la medida que podemos, capacitando mucho a través de Hospital Digital, más de 200.000 conexiones, a través de este informe epidemiológico que inicialmente era para nosotros, pero se transformó en una cosa pública, digamos, y estamos responsables de esto, pero contarles que también lo hacemos muy amateurmente. Yo espero que me lleguen las respuestas de los doctores que le contestan a los internos de medicina, y probablemente un 15% no responde, y hay que estar llamándolo hasta las 10 de la noche para que te dé la información. Están todos estresados, obviamente. Y con ese informe me pongo a hacer el Excel y después los gráficos con otro doctor. ¿Por qué les digo esto, digamos? Porque las preguntas que ustedes me hacen exceden bastante mis competencias y la información que manejo, en el sentido que yo no participo del MinSal. Yo participo en una comisión asesora, que me citó el subsecretario Zúñiga, como presidente de la SOCHIMI. Y en esa comisión lo que se nos pidió es capacitar, lo que hemos hecho intensamente, tanto como les comenté, a través de conexiones, tutoriales, presencialmente, en hospitales. Hemos hecho un tremendo despliegue. Se nos pidió, capacitar, bien digo, y, ¿cómo se llama el otro? Y establecer unos principios éticos generales y asesorar básicamente en cosas respecto a los ventiladores que se van a comprar, o, ¿cómo se llama? Eso básicamente fue lo que se nos pidió. Lo digo porque yo no participo de la unidad de gestión centralizada de cama, o sea, no tengo ninguna decisión respecto a los movimientos de pacientes, dónde entran, dónde van. Nadie nos ha consultado, ni es que tengan que hacerlo. Yo hago el disclosure porque así yo, para que me entiendan, la profundidad de mi análisis no es tan profundo, porque no he participado en ninguna reunión con el ministro en el cual se me pregunte qué hacer, cómo generar camas, dónde poner pacientes, dónde crecer. Por lo tanto, mi área de competencia se restringe a llamar todos los días a la UPC de Santiago y de regiones, digamos, del país, conversar con los jefes de UPC, conocer su realidad, capacitar, levantar este informe epidemiológico y hacer un turno que diseñamos de 24/7 médicos, enfermeros y kinesiólogos, que estamos disponibles para que nos llamen todo el tiempo de manera de poder dar respuesta a todo, desde manejo clínico hasta cómo se arma este ventilador, o cómo se hace kinesiología, cómo se diluye un fármaco, etc. Hago esto porque me parece fundamental, y disculpen este ratito que me estoy tomando, porque las respuestas que les voy a dar no provienen de información del MinSal, porque no la tengo, sino de lo que yo percibo por mis conversaciones y por los números que manejo en la base de datos. ¿De acuerdo? Ya dicho eso, voy a ir respondiendo lo que sea. Sé que en diciembre del 2019 habían aproximadamente 950, 980 camas de intensivo, ¿de acuerdo? Con su ventilador al lado. Y también sé que desde que soy interno, y eso no ha cambiado nada, en los grandes hospitales de Santiago, porque nosotros medimos la ocupación 2 veces al año antes de la pandemia, ahora lo hacemos diario, pero hasta antes de la pandemia lo hacíamos 2 veces al año, y la ocupación del sistema público normal es de un 91% en UPC, y de un 94% o 93% en región metropolitana. El sistema privado tiene una ocupación de un 81-79%, dependiendo del año. Lo digo porque en algunas, voy a ir más en detalle, pero en algunas preguntas me dijeron esto de este tema de la última cama, y yo creo que es un tema que, como decía el doctor Castro, siempre ha existido. Yo desde que soy interno bajaba desde la UTI, me gustaba siempre el intensivo, bajábamos a la urgencia cuando había una cama libre a elegir de los 20 pacientes que habían en el sótano del río de la urgencia hospitalizados esperando cama. O sea, esto es cuento viejo, digamos, no sé, que ahora es más mediático, pero y va a suceder en mayor magnitud probablemente. Respecto a la pregunta 1, la elasticidad posible de la región metropolitana, poco en el sentido. A ver, ¿qué queda posible? Lo que dijo el subsecretario, el ex Félix, actual metropolitano, ¿cierto? Que se puede reconvertir completo. A la posta la están forzando a crecer. Pero la realidad es que los grandes hospitales están bien topados ya. El Barros Luco está cuadruplicado, el San Juan está cuadruplicado ya, Maipú está... cada hospital, un poco, yo sé que ustedes saben, pero
pero para transparentarlo, hay dinámicas propias de cada hospital, es difícil generalizar. Por eso la respuesta también es compleja. Por ejemplo, Padre Hurtado está en involución más que en crecimiento, porque tiene unos tremendos problemas internos respecto a contagios, respecto a personal capacitado. El Sótero, en cambio, está súper organizado, pero la jefa de la UTI, que es un 7, la Caro Ruiz, no tiene mucha comunicación con Pabellón, entonces hay una independencia de crecimiento no orgánico, por decirlo así. El Pabellón está funcionando solo, separado de la UPC. El Barros Luco, en cambio, de San Juan, probablemente son ejemplos virtuosos de cómo hacer las cosas. El San José, otro hospital que debería ser grande, no es tan grande, pero es toda la zona norte, es bastante así desastroso en el sentido que la urgencia está completamente saturada desde siempre y ahora ya más aún. El crecimiento dirigido, acá tengo versiones múltiples, pero independiente de cuál sea la versión correcta, claramente fue no planificado, no orgánico, no inteligente, y están tratando de subir de 12 ahora a 20, 30 y quieren llegar a 40 los próximos días. La Posta ha hecho un esfuerzo enorme, ha cuadruplicado su capacidad también. El Salvador, tengo menos información, pero entiendo que ha sido mucho más lento su proceso, menos planificado también. Estoy hablando de los hospitales grandes de la región metropolitana, ¿cierto? Si me preguntan por otro, la Florida ha hecho un tremendo crecimiento, forzaron anestesia a ampliarse y lo lograron hace unos pocos días, una semana, con peleas por aquí y por allá. Lo que les quiero transmitir, crecer no es fácil, digamos. Puede sonar que podría ser un decreto, todos los hospitales públicos deben crecer. Pero hay dinámica, hay directores motivados, menos motivados, jefes de UPC, solos o acompañados. Si tú eres un jefe de UPC que no tienes equipo, que no has formado equipo, que no tienes nadie que vaya a supervisar otras unidades, es súper complejo decir, hablamos pabellones, ¿quién va a ir a ver los pabellones si estoy solo? Entonces la respuesta al doctor Castro que preguntó la electricidad, yo creo que hemos tirado harto el chicle ya. No veo, salvo que el ministro tenga un as bajo la manga, un hospital de campaña. No veo en Santiago, porque vamos en 2.100 camas. Claro, con el Metropolitano, con presión sobre la Posta, con la presión sobre el sistema privado, que efectivamente respondió más lento en muchos escenarios, pero en general respondió. A la clínica en Sená se cuadruplicó, en fin, la Dávila, la Santa María, la Indisa, etcétera. Yo no veo mucho más espacio. Yo calculo llegar a 2008, no veo mucho más espacio, pero insisto con el disclosure que hice inicialmente, no tengo toda la información. Evidentemente, bueno, voy a seguir avanzando. Las Fuerzas Armadas venían lento, sin embargo, yo creo que la entrada del doctor Castillo fue importante. El hospital militar ya se triplicó, la FACH se está triplicando, y el naval, yo sé que está haciendo un esfuerzo a través de Eduardo Labarca, tengo la información. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que fue lenta su puesta a punto, pero entiendo que ya están trabajando incluso con pabellones en el hospital FACH. Así que eventualmente se le podrá estirar un 20% más, un 15% más, pero el doctor Castillo entiendo que ahí hizo la pega y los puso a trabajar, digamos, más aún. ¿Es posible crecer más si llegamos a 100.000 casos? Es complejo. Vamos en 60.000, creo, ¿no? ¿Estoy bien? 70.000. Claro. A ver, ¿dónde hay centros? Fuera de Santiago, por supuesto. Yo creo que UGCC está a cargo del doctor Pizarro, que tiene 4 reguladores que están haciendo su mejor esfuerzo. Está el doctor Montt, de mano derecha de Arturo Zúñiga. Está el doctor Hugo González, gestionando también lo que es equipos tecnológicos. Pero no sé si tienen un sentido, y esto es una opinión personal, no sé si tienen un sentido de ONEMI, digamos, o la capacitación, porque hay muy buenas intenciones, pero hay capacidad ociosa en Puerto Montt, en Los Ángeles, en Higuera, Sanatorio Alimán. Hay mucha capacidad ociosa en región, mucha todavía. Estamos hablando de 400 camas, más, que están ociosas en regiones, y que yo creo que, por muy mediático que sea el avión, hay que usar un plan, pienso yo, más como ONEMI, digamos. Voy a inventar ambulancias privadas y voy a trasladar a la gente como se trasladan en guerra, digamos, sin tanto estándar de calidad, me las voy a llevar como sea y voy a hacer una fila de ambulancias por la carretera, no lo sé. Pero yo creo que a 4 pacientes en un avión al día no es suficiente velocidad. Hay que sacar pacientes de Santiago mucho más rápido y más eficientemente.
Y eso debería reforzarse, pienso yo, sin duda. Porque el recurso está disponible. Yo converso, como les conté al principio, imposible con todas, son 123, pero por lo menos con 4 o 5 al día. Ayer hablaba con el doctor Crisóstomo de Puerto Montt, hablaba con el doctor Echeverry, perdón, no, ¿cómo se llama este señor? De la Sanatoria Alemán, con la doctora Leonida Ferreira del Gran Benavente, con el doctor Pedrero de Higueras, y tienen mucha capacidad ociosa todavía, mucha. Y están disponibles, y con ganas de ayudar. Por lo tanto, donde hay una oportunidad es ahí sin duda. En Santiago, si no hacemos esa gestión eficientemente, en Santiago no va a dar el espacio. Con 100.000, o sea, ya estamos con 5 ambulancias fuera del Pino, hay que gestionar más rápido. Respecto a la pregunta de recursos humanos, efectivamente es un gran problema. Cada centro tiene su realidad, insisto, pero efectivamente hay un tope real, digamos. Yo en mi experiencia aquí en la clínica tengo posibilidad de crecer más, pero no tengo recursos humanos. Me es imposible crecer más. Ya estoy con enfermera 1-3, estoy con 14 camas en pabellón andando, y alguien tiene que ver las camas, alguien que sepa cómo poner una infusión continua, digamos. Y no puedo traer a un estudiante de enfermería a, ¿cómo se llama?, a manejar un paciente de intensivo, digamos, es complejo. Y si esa es mi realidad en la Clínica Las Condes, imagino que sin duda es la realidad de muchos centros. Sin embargo, en nuestra encuesta preguntamos ya desde hace 2 semanas, ¿qué porcentaje estimas tú de personas de tu UPC que tienes fuera, digamos, por cuarentena, contacto estrecho? Y no supera el 5%, con una respuesta de 109 centros de 123 centros. Pero esa pregunta topa en la capacidad del UPC, digamos, porque el hospital, para poder crecer, necesita las TENS y las enfermeras de sala, de intermedios, de ambulatorio, poder traerlas al hospital, y esa respuesta no la tengo. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida total del personal de salud? Y efectivamente es un tope, sin duda. Respecto a los equipos, yo creo que a UGCC también, o a quien corresponda, le ha faltado un poco de presión. Hay ventiladores ociosos en la región metropolitana, ventiladores normales y ventiladores de máquinas de anestesia, que están ociosos. Es cosa de ver el informe, digamos. Hay 110 pacientes con máquinas de anestesia y hay 500 máquinas en Santiago. Esas máquinas ahora le pertenecen al MinSal. Y esas máquinas, si se las pasan a alguien con capacidad operativa, que esté topando, porque hay que ver, por eso digo que no tengo toda la información, pero el hospital A, el hospital X, topa en personal, pero el hospital B topa en equipos. Si yo le doy equipos, pueden ventilar. Por lo tanto, esa gestión de movilidad de insumos o de equipos tecnológicos, camas, ventiladores, monitores, no quiero citar otros lugares. En mi caso, por ejemplo, yo podría abrir más camas, pero no tengo ni monitores ni ventiladores. Entonces, yo soy privado, pero da lo mismo, pero me imagino esa realidad se repite en otros centros. En algunos centros es personal, en otros son máquinas y ventiladores, camas, monitores, porque acordémonos, yo puedo querer la mejor intención de abrir una sala de agudo, pero si no tengo monitores no la puedo abrir, digamos, y está difícil. Entonces, yo me imagino que el MinSal, sin duda, de UGCC podría ser un poco más agresivo en su aproximación. Mira, ¿cuántos pacientes tienes? 40. ¿Puedes crecer más? No. ¿Por qué? Porque no tengo personal. Ok, ¿cuántos monitores tienes? 60, incluidos los de pabellón. Pásame 20, mañana me los llevo. Y pásame los 20 máquinas de anestesia que nos está ayudando por personal. Y los vamos a poner en Puente Alto, los vamos a poner en El Pino, los vamos a poner donde sea, o privado. ¿Por qué? Porque estamos integrados, donde se ocupen, pues. Y esa gestión te puede dar camas también. Pienso que eso se puede hacer con más agresividad, lamentablemente, pero para poder hacer gestión. El espacio físico, preguntaban también. Es compleja la respuesta, no tengo la respuesta, digamos. Yo creo que el espacio físico existe siempre y cuando tú seas capaz de sacar los pacientes de baja complejidad y gestionar rápidamente la implementación de unidades en las zonas que están habilitadas con baja complejidad. Es mucho más difícil armar una UTI en espacio riesgo que sacar todas las salas en espacio riesgo y armar en salas que tienen conexiones de aire y exfil, complejidad baja. Pero eso hay que gestionarlo. Tienes que llevar gente, equipos y tecnología.
Así que hay un espacio de gestión que yo encuentro que ha sido un poco amateur y poco agresivo. Agresivo es una palabra mala, pero me entienden, ¿cierto? Es poco... Hazte cargo de verdad de las camas que dijiste que son tuyas. Y respecto a las acciones posibles, perdón, lo que conversamos, traslados, ocupar toda la capacidad ociosa en Chile, toda. Voy a hacer una brutalidad. Argentina tiene una tasa de ocupación bajísima en este momento. Uno podría hacer un negocio, yo no tengo idea de convenios internacionales, perdónenme lo ignorante, digamos. Pero imagino que Mendoza tiene una capacidad de 150 camas que están al lado y están vacías porque no tienen, no vacías, pero están súper con poca ocupación en Argentina, digamos, porque están en cuarentenados sin uso de cama. Uno puede dar la mano ahora, pedir la mano ahora y darla después cuando ellos caigan, porque ellos van a tener su pic propio en algún minuto. Así que traslado a regiones y considerar pensamientos fuera de la caja, Mendoza, no tengo idea. Otra cosa que estamos tratando de hacer es que la urgencia, esto también es realidad distinta a cada lugar, pero es mucho más fácil para un urgenciólogo intubar a un paciente y tirarlo a la esquina que tratar de no intubarlo. Es mucho más fácil intubar a un paciente y subirlo al avión. Hay técnicas, o sea, yo sé que esto es difícil, pero si yo soy un urgenciólogo experimentado, yo puedo manejar pacientes con técnicas para evitar intubación. Esta enfermedad responde extraordinariamente bien a ponerlo de guatita a los pacientes y ponerle un poquito de presión por naricera con alto flujo. Esto creemos en la literatura internacional y nosotros evita un 20-25% de las intubaciones. Entonces estamos intubando porque no sabemos hacerlo, porque es más fácil dejar al paciente ventilado en una esquina, porque no tengo ninguna experiencia, porque me piden intubarlo para trasladarlo, lo cual es un sinsentido. En fin, ha habido mucha resistencia, para que me entiendan, a estos últimos puntos, de los jefes de UPC, de UTI, de intensivo, para pasarle paciente a la UGCC para que los trasladen. Me explico, yo soy el jefe del Hospital X y tengo mis 10 pacientes en mis camas, pero no quiero entregarlos, porque ¿para qué los voy a entregar? Si están acostaditos tranquilitos, y mejor que se lleven a los de la urgencia. Pero los de la urgencia le dicen al de UGCC, o sea, el de UGCC, perdón, dice, no puedo trasladar de la urgencia porque está muy inestable, está recién intubado, no está invadido, está ahí, ¿cómo está en la urgencia? Entonces, la UGCC le ha costado encontrar pacientes para trasladar, porque los de la UDI no se los quieren entregar, y el de la urgencia está muy inestable. ¿A qué me refiero? Le falta agresividad al sistema. No te estoy preguntando. Digamos. Voy a ir a sacar 5 pacientes de la UDI mañana. La respuesta que me dan de UGCC es que es una indicación médica. Alguien tiene que asumir el riesgo del traslado. Y ese es el médico que deriva. Entonces, si el médico que deriva, el jefe de la UTI, no está dispuesto a entregar los pacientes, está re complicado sacarlos. Eso es algo súper práctico, pero que si yo dijera voy a acondicionar un avión o 10 aviones para mover todo lo que se puede a Santiago, hay una limitante en los pacientes que tú puedes llevar porque alguien tiene que autorizarte el traslado. Así que digo, traslado, evitar las intubaciones, y eso básicamente son las acciones posibles, porque lo otro es hacer gestos que muevan el péndulo, grandes centros, como dice el ministro, básicos, modulares, donde descargar los grandes hospitales para poder crecer más, digamos. Pero requiere una gestión mucho más eficiente de recursos humanos, tecnología, camas, por parte de UGCC, de manera de, no te estoy preguntando, sino que te estoy diciendo que me voy a llevar tu ventilador. Mira, acá tú tienes 20 intensivistas para 50 camas, en el Maipú hay un intensivista para 100, la verdad es que me tenés que dar 3 intensivistas, no te estoy preguntando tampoco. Eso se ha hecho todavía esa es mi opinión, muy al gusto de cada centro, digamos, acomodando las directrices a lo que cada centro está dispuesto a dar. Ahí se puede hacer un poco más de gestión, tal vez. Eso por mi parte, creo yo. No, es lo que yo sé, lo que yo he censado, y por supuesto que estamos bien al justo. Ya no nos está pillando los talones, ya nos pilló, digamos, en muchos centros, en Maipú, en El Pino, en el Padre Hurtado, claramente ya estamos sobrepasados. Muchas gracias, doctor Regueira. Vamos a hacer una segunda vuelta de preguntas porque obviamente va a surgir aquí una gran cantidad de preguntas, entonces le voy a pedir que se anoten allí los que quieren levantando la mano por el, ¿cierto? Diputado Juan Luis Castro está pidiendo la mano así, y usen la manito azul por acá. Eso, ojalá usen la manito azul porque es más fácil identificarlos. Sí, es más fácil identificarlos.
Entonces el doctor Juan Luis Castro pidió la palabra. Sí. Ahora sí. Sí. Felicitar al doctor, ha sido súper concreto, práctico, directo el doctor Regueira. Lo felicito por su pragmatismo para enfrentar la situación. Me gustaría que él estuviera más empoderado en cuanto a que fuera más considerado del Ministerio de Salud en cuanto a la coordinación de la red, que creo que es súper importante. Y sobre eso preguntarle, entonces, ¿cómo podemos hacer para que desde nuestra Comisión de Salud, a juicio suyo, que está en la clínica, que está todos los días encima de este problema, podamos ampliar derechamente la red en un tono más impositivo de verdad y menos localista? Y yo comprendo perfectamente lo que él dice cuando cada feudo, entre comillas, cada hospital defiende sus camas, defiende sus doctores, defiende su gente, nadie quiere moverse de un lugar a otro, porque esa es la inercia del sistema. Yo quiero decirle y preguntarle al doctor Regueira de qué manera ahora, porque estamos en el tiempo presente y esto es una historia real, no es una ficción, podemos ir a ese convenio con la República Argentina, por ejemplo, hacia Mendoza, podemos ir hacia aquellos lugares dentro de Santiago y fuera de Santiago donde podemos ya reconvertir equipos, no solamente camas, sino que equipos de personas y traslados de equipamiento de un lugar a otro según estas necesidades. Algunas son humanas, otras son técnicas, otras son de ventiladores, de modo tal de que llevemos a la eficiencia máxima del sistema, porque de acuerdo a las palabras que yo le escucho, la eficiencia del sistema todavía sí puede rendir más frente al drama que estamos viendo por delante, en la medida en que hagamos los esfuerzos que él ha señalado y que a mí me parecen súper valiosos y que hay que ahora implementarlos. Y en ese sentido mi pregunta es un poquito angustiosa, de decir, bueno, ¿cómo influimos para que de verdad estas ideas que él ha planteado acá de cómo darle el tope, el 100% de eficiencia al sistema público-privado, lo hagamos realidad para que no tengamos este famoso dilema, que no es dilema de hoy, lo dice muy bien él también, es de mucho tiempo, de la última cama y que es inminente y que va a suceder y van a haber más muertes desgraciadamente en cualquier momento. Gracias. Diputado Andrés Celis. Gracias, diputado Castro. Diputado Andrés Celis. Sí, bueno, un saludo ahí a todos. Quería hacer una pregunta al doctor que me llamó la atención la mención que hizo sobre Mendoza. Y respecto a eso mismo, ¿se tiene algún tipo de catastro en relación a la cantidad de camas críticas, respiradores invasivos? En definitiva, ¿cuál es la capacidad que tiene Mendoza, San Juan o Buenos Aires? Porque en definitiva un avión que parta de Pudahuel a Buenos Aires se demora lo mismo que de Pudahuel a Puerto Montt. Entonces, como usted bien dice, la política que tiene Argentina hoy día es cuarentena, y si sigue con esa misma lógica, lo más probable es que se puede hacer un acuerdo con Argentina y nosotros hoy día aprovechar parte de las camas que ellos tienen hoy día desocupadas y nosotros a futuro poder devolverles la mano, porque claramente hoy día ellos tienen una capacidad ociosa que nosotros hoy día vamos a necesitar. Entonces quería preguntarle si usted tiene esos datos y si usted sabe si existen conversaciones. Eso, muchas gracias. Diputado Belolio. Muchas gracias, presidente. Primero parto por agradecerle al doctor Regueira por su trabajo y por su exposición, pero especialmente por su trabajo. Yo tengo la suerte aquí de vivir muy cerca de la jefa de la UPC del Hospital El Pino, con quien he tenido que conversar también muchísimo sobre lo que le toca enfrentar, un hospital que también ha multiplicado por algunas veces su capacidad. Sin embargo, empiezan a topar en las restricciones que usted dice, ¿no? Que hay tres. Una restricción en infraestructura, que probablemente es la más fácil de subsanar, abrir un nuevo recinto, pero las otras dos restricciones son las más difíciles. La de equipamiento, ventiladores, que entiendo que van a seguir llegando y vamos a más de 2.500, después de más de 3.000, pero sobre todo la restricción de personas. Entonces ahí quisiera preguntarle cómo se hace, llamémoslo así, ese entrenamiento rápido, especialmente en esos hospitales que son primarios y no secundarios, o relativamente básicos, digamos, que pueden tener uno o dos ventiladores, pueden tener algún personal, pero necesitan también de alguna capacitación para que puedan ya hacer la pega que hace una UPC. Segunda cosa, ¿qué piensa usted sobre el EUNACOM? Hay una discusión ahora en que uno pueda ponerle un botón de pausa al EUNACOM de manera de poder ampliar la capacidad
o más que la capacidad, la cantidad de médicos que puedan hoy día trabajar en el sector público. Pero también está el riesgo de que algunos puedan no estar debidamente calificados para las labores que aquí se está diciendo. Entonces, y por último, ¿qué otras cosas se podrían hacer al interior de los hospitales de manera de liberar estos recursos de personas que son tan necesarios para la UPC? Lo hemos conversado acá, no sé, hay personas que son del ámbito de la salud que hoy día están sin pega, no sé, los odontólogos, y así otros tantos más, digamos, que podrían hacer una pega quizá de ayuda en el hospital, no en la UPC, pero sí en otras cosas para liberar, por ejemplo, a personas que estén capacitadas para poder estar en unidades de pacientes críticos. Entonces, ¿cómo cree también que podríamos hacer algo por ese estilo? Gracias. Gracias, diputado Belolio. Quería yo también agradecer al doctor Regueira y a todos, ¿cierto?, los médicos y los equipos que están trabajando, primero, con lo que está haciendo la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en recopilar los datos que ha servido mucho. Ha servido mucho para tener información, para hacerse una composición del lugar de lo que está ocurriendo. Lo que nos dice hoy día es realmente interesante porque nos está diciendo que todavía queda un espacio, queda un poco de cintura de gestión a nivel de país, ¿cierto? Que es muy interesante porque frente al temor natural que siente la gente y también nosotros como diputados que tenemos respecto a que finalmente no haya capacidad de respuesta del sistema sanitario, aquí uno queda con la impresión de que todavía queda un poco de cintura, fundamentalmente mejorando lo que tiene que ver con traslados, que son traslados complejos, y esta apertura en otros espacios, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina o en ciudades aledañas que no sean vecinas en el país. Entonces, aquí mi pregunta es, si él ha tenido la oportunidad de conversar con estos temas, estos mismos puntos, con el subsecretario, con alguien, donde nosotros podamos colaborar como comisión, porque cuando conversé con él yo le dije que nuestra intención era colaborar con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y con todos los que están trabajando en el día a día en el tema, para poder colaborar en el tema de gestión. Si él ha conversado esto con las autoridades como para que nosotros podamos, en un segundo momento, ¿cierto?, también generar esas conversaciones con el ministro, ¿cierto?, de Relaciones Exteriores, con el ministro de Salud, por cierto, con el ministro de Defensa respecto a lo que es traslado. Encuentro que hay una situación que nosotros tenemos que estar, una situación especial, o sea, tenemos la capacidad de hacer traslados complejos. Ha habido transporte aeromédico de alta complejidad, pero eso tiene una limitación, entonces también averiguar cuánto es posible aumentar, incrementar esas capacidades, y eso nosotros como comisión creo que sí podemos colaborar en hacer las conversaciones necesarias en estos puntos. No hay más preguntas, así que le dejo ahí al doctor Regueira para que nos... Perfecto. Yo, lo que, a ver, yo quiero insistir que yo tengo N limitaciones. Yo no he estado en ninguna mesa de trabajo con el ministro ni con el subsecretario de cuáles son todos los pensamientos que tienen normales y fuera de la caja, out of the box, como dice, ¿cierto?, de todas estas cosas. Por lo tanto, estas son conversaciones que he tenido yo con intensivistas de la sociedad, digamos, que son todos, digamos. Lo primero que se me ocurre a mí es que lo que hablaba antes, digamos, yo no entiendo, por ejemplo, no es que no entienda, pero ¿por qué no puedo hay unos temas también público-privado que yo soy médico, no sé bien, pero ¿por qué te voy a inventar? No contratar 100 ambulancias de la GEL, de coronaria, móvil, whatever, y sacar pacientes de la UTI y se van todos a Chillán, Concepción, todos para afuera, digamos, y ya, porque las ambulancias están acumulando ya afuera, y en ese sentido yo llamaría, desconozco las potestades de la comisión, no para nada, pero evidentemente acá está el subsecretario, el doctor Montt, el doctor Pizarro a cargo de UCC, y llamarlo y preguntarle, bueno, ¿tienen todas las facultades? ¿Qué facultades les faltan? ¿Qué decretos hay que hacer? De manera de que suceda ya, como ustedes dicen. Esto tiene que ser ahora, ayer, digamos. ¿Qué pasa con espacio riesgo, digamos? ¿Por qué no se está ocupando, digamos? ¿Por qué los hospitales públicos y privados no están descargando el espacio riesgo lo suficiente? ¿Por qué no lo estamos vaciando más rápido? Porque yo puedo tener, lo voy a inventar, yo voy a un hospital de 100 camas, que tenía 20 de intensivo, 40 de intermedio, ¿cuántas llevo ahí? O 30 de intermedio y 50 de básico.
Lo que tiene que pasar ahora es que son 50 de intensivo, o 40, o si no da lo mismo, y 40 intermedios y unas poquitas básicas, y todo el resto básico tiene que estar afuera del hospital, en espacio riesgo, con oxígeno, en hospitales modulares, etcétera. Pero, porque si yo no hago eso, lo que sucede es que, claro, tengo los 40 ventiladores nuevos, pero ahí quedaron los pacientes, se extúan, ¿y dónde muevo el paciente? Quedó estacionado donde mismo. ¿Dónde saco el paciente? Entonces, que muestren qué pasa con el uso de la cama básica que se puede crear fácilmente. Así como se inauguraron estos hospitales modulares, bueno, pero que haya una auditoría de uso, digamos. El espacio riesgo tiene 200 y tantas camas y yo desconozco la ocupación, pero entiendo que hasta hace poco eran 20, 40 pacientes. Por lo tanto, yo creo que el uso de al menos el 93, 94% de la capacidad hospitalaria de intensivo de Chile se puede gestionar mejor. Acá no hay una crítica personal a las personas, insisto, porque como esto queda grabado, imagino, tiene que ver con lo que uno cree que se podría hacer si hubiera más recursos o más, en fin, más posibilidades de gestión. El uso, la descarga completa de las camas básicas de los hospitales. Evidentemente yo no tengo ninguna idea si alguien ha llamado a Argentina a preguntar si esto es posible, pero yo lo veo perfectamente posible. En mis contactos con yo participo de 3 chats, que están varios jefes de UTI de distintas partes de Perú, Venezuela, en fin, de Sudamérica. Y la versión de Argentina que tengo de varios centros es que están no al más del 20-30% de ocupación, porque como hay cuarentena, no lo mismo que pasa acá. Hay puros COVID, pero mucho menos patología no COVID. Así que hay un espacio, sin duda, que uno podría explorar invitando a quien corresponda. Respecto a las restricciones que planteaba ¿cómo se llama? A Jaime Belolio. Respecto al personal, yo tengo una sensación encontrada que creo que hay un chicle escondido un poquito, que uno podría forzar ciertas cosas. Por ejemplo, hay centros, privados sobre todo, que mantienen estándares de calidad que no son compatibles con guerra, con pandemia, que tiene que ver con las relaciones de cobertura. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes puede una enfermera? Sistema público ven 3, el sistema privado ven 2. Entonces uno puede tener un espacio ahí de decirle al sistema privado, sobre todo el privado en este caso, mira, yo te estoy decretando que la cobertura es 1-3, no 1-2. Por ejemplo, uno puede, como tú bien decías, reclutar personal no experto y ponerlo a trabajar supervisado por otras personas. Así que es distinto a cada centro. En mi centro, si tú me pasáis ventiladores personal o ventiladores y cama, yo puedo abrir 20 camas. La clínica alemana no tengo idea, la Santa María entiendo que está topada, la clínica de Ancura, hay la BUPA, hay hartos centros que uno podría, creo yo, que hay capacidad escondida, suena mal, pero hay más capacidad. Si uno las presiona y eventualmente está dispuesto a entregar recursos públicos prestados al privado. En el público veo poco espacio. Creo que están ya todos triplicados o cuadriplicados en muchos casos y veo poco espacio. Veo que pueden haber gestos, 5 camitas más por acá, pero que no van a mover el péndulo, digamos. Y esas creo que son las preguntas, digamos. Eso, por mi parte, digamos. Muy bien. Agradecidísimo. No sé si hay alguna otra consulta más. No, yo creo que quedamos bastante informados. Yo agradezco el nivel de información. El doctor Regueira dice que no tiene nada formal, pero su información ha sido clave, insisto, ha sido muy, muy potente y positiva para que tengamos una buena composición del lugar de lo que está ocurriendo en los centros de camas complejas. Doctor Regueira, si usted quiere permanecer, súper bienvenido. Vamos a dejar ahora a la presidenta de la FEDEPRUS de la región metropolitana para que nos haga una exposición también, porque ella solicitó estar con nosotros. Y aprovecho para decirle a la secretaria si me puede enviar el listado de todas las organizaciones que hayan pedido participar en la comisión, que hayan enviado alguna nota de que tener interés en venir a la comisión a participar. Pero es una cosa aparte. Así que dejo a la presidenta. ¿Sobre este tema? Sobre este tema, ¿sí? ¿Sobre este tema lo que te está pidiendo? Sobre este tema, sobre el tema de pandemia. Quienes hayan pedido, porque me acaban de escribir un WhatsApp que me dice, estamos pidiendo hace tiempo ir a la comisión para hablar sobre la pandemia.
eso para ver cuántos han pedido formalmente, han hecho esa petición formalmente. Pero eso lo conversamos en un momentito más. Doctor Regueira. Señor presidente, yo le quiero agradecer la invitación. Para nosotros como intensivistas, yo de verdad trato de representar. Tenemos una línea editorial, tenemos unas conversaciones cada 48 horas como grupo ampliado, que se conectan más de 60 intensivistas de Chile constantemente. Es un honor poder participar y poder decir estas cosas porque uno tiene ganas de ser útil. Nosotros como vocación de intensivo uno quiere ser útil, digamos, y a veces sentimos que no hemos tenido toda la oportunidad. Así que agradecerle la invitación y disculparme porque en lo personal tengo todavía que cerrar muchos frentes abiertos por acá. Así que le agradezco y me voy a desconectar en este momento, ¿ya? Le agradezco mucho la invitación. Listo, no nos cabe duda. Hasta luego. Gracias a usted. Presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, nosotros queríamos mandar un saludo a las familias, a los compañeros el primer médico fallecido por COVID en el Hospital Sotero del Río. Así que queremos mandarles las condolencias a ellos y a sus compañeros y a sus familias hospitalarias que hoy día lo están despidiendo en el hospital. Dicho eso, hicimos una pequeña presentación. Quería compartir pantallas con ustedes. Perfecto. Nosotros somos una organización gremial de la región metropolitana con presencia en los 10 servicios de salud, más de 23 bases en la región. Y por eso nosotros consideramos que era importante porque si bien hoy día la pandemia es una pandemia mundial y nos va a afectar a todo el país, esto también se refleja, está siendo mucho más duro en la región metropolitana. Y lo que pasa en la región metropolitana efectivamente va a ser lo que va a pasar después en las regiones. O sea, como hablábamos ahora, somos un sistema que tiene que estar integrado y por supuesto que si hay capacidad en las regiones, los pacientes deben ser trasladados y deben ser atendidos en las regiones. Y eso también va a empezar a tensionar un poco a los equipos de región y por lo tanto hay que estar preparados para aquello y hay que ir gestionando toda la red como una sola, como bien lo decía el doctor. Bueno, nosotros queríamos presentar un poco esto, ustedes lo saben, es la situación previa al COVID. Nosotros no teníamos un sistema de salud bien preparado, teníamos un gasto insuficiente en salud y también la salud, hay mucho del presupuesto del PIB que se iba también para el sector privado, por la externalización y por cosas que ustedes ya saben. Número de camas, nosotros teníamos alrededor de 2,1 camas por cada 1.000 habitantes, lo que es insuficiente, nos dejaba en el penúltimo lugar de la OCDE. Y también teníamos problemas con el recurso humano. Solamente demuestra un botón, la OCDE recomienda 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes y nosotros teníamos alrededor de 4,2, según algunos estudios, y según otra información teníamos mucho menos que eso aún. En el caso de los médicos también se recomiendan 3,2 médicos según la OCDE y nosotros teníamos 1,7 por 1.000 habitantes. Cosas como esto y obviamente esto la enfermería de hecho ha peleado bastante y se han contratado más enfermeras. O sea, para poner en perspectiva lo que pasa con los otros profesionales como son los kinesiólogos, los tecnólogos médicos, los psicólogos están aún más en más desmedro. Hoy día teníamos este tweet de la periodista Alejandra Matu, que dice que hoy día alcanzamos el primer lugar en el mundo de casos positivos de COVID por millón de habitantes, ¿ya? Y esto yo creo que es importante tener en perspectiva porque a veces nosotros miramos las cifras nacionales y tratamos de compararnos con países que tienen el doble o el triple o más cantidad de habitantes. Y nosotros, según nuestra cantidad de habitantes, la verdad que no nos está yendo tan bien con la pandemia. Y eso es bueno transparentarlo, no por decir que se está equivocando el resto, sino que por tener los pies en la tierra y poder gestionar y poder hacer más acciones para poder atender a los pacientes. Hoy día tenemos un grave problema, el número de contagios se está disparando y aquí demuestra un botón. Hoy día teníamos 806 personas fallecidas en Chile. Yo puse aquí las butacas vacías para mostrar más o menos cuánto, aquí 800 butacas, esto es más o menos el número de fallecimientos que hoy día tenemos.
El espacio riesgo también es un buen ejemplo. Hay 800 posibilidades, hay cupos para 800 personas y es como decir que todo el espacio riesgo hoy día falleciera. Esto es más o menos para ver la magnitud del problema. Y aunque se diga que, bueno, la mayoría eran adultos mayores, hoy día en Chile la expectativa de vida estaba muy superior a los 60, 65 años. Hoy día se está retrasando la atención para aquellos pacientes que tienen más de 60 años. Hoy día tenemos conflictos en las atenciones de urgencia y por supuesto que nosotros no es excusa decir que, bueno, eran pacientes con otras patologías, eran pacientes que ya estaban en la tercera edad, cuando nosotros sabemos que pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, bien controlados, pueden vivir fácilmente hasta los 80, 85 años, y también nuestros familiares también tenemos muestras de que viven mucho más de 60 años. Esto un poco los informes que lo da el mismo ministerio todos los días, los casos activos, las personas fallecidas, y aquí también detenernos en la región metropolitana. Nosotros hoy día tenemos 3.355 contagios en la región metropolitana que corresponden al 85% de los casos totales. Las personas fallecidas también corresponden al 70,3% en la región metropolitana. Y una de las razones que pasa esto en nuestra región es obviamente por el hacinamiento que se vive. Según la encuesta CACEN, el 8,1% de las viviendas en Chile presentan algún grado de hacinamiento. Y obviamente eso no hace ser una de las razones por las que estamos lamentablemente en esta situación en la región metropolitana. Dentro de la situación que nosotros podemos contar, lo que estamos viviendo en los hospitales, partir por el tema de los laboratorios. Nosotros en la región, o sea, en el país partimos con 6 laboratorios. 6 laboratorios es súper insuficiente. O sea, nosotros la verdad es que pensamos que teniendo la experiencia de otros países, como decía el doctor Regueira, que pensábamos que íbamos a ser un poco más agresivos en las alternativas que íbamos a tomar y tomar caminos mucho más rápidos y poner más recursos. Hoy día esta situación ha cambiado, hoy día tenemos más de 60 laboratorios en el país. Hay algunos que se están instalando hoy día en la región metropolitana, como en el hospital Los Félix Bulnes, que hace poquito empezó a hacer exámenes para COVID, y hace muy poco tuvo también su autorización por el ISP, con la posibilidad de poder crecer entre 300 a 600 exámenes diarios. Y en la misma situación está hoy día el Hospital El Pino. El Hospital El Pino está hoy día instalando el laboratorio para la técnica para hacer exámenes de COVID, pero todavía les falta la autorización del ISP. Y esas son cosas que quizás se pudieran ir gestionando para apurar, porque en realidad esos laboratorios son necesarios para la red. Bueno, estos son datos sacados un poco de lo que publica la SUCHIMI. También decir que nosotros toda la información no la tenemos, no la manejamos. Si bien tenemos reunión los gremios una vez a la semana con el subsecretario, esa reunión se hace insuficiente y tampoco una reunión donde se tomen decisiones. Más que nada se va a conocer la situación, pero no se toman decisiones y no hay tanta información tampoco hacia los gremios. Bueno, de camas UCI tenemos un total en la región de 1.203, con una ocupación esto el 25 de mayo del 97%, y llama la atención para nosotros que el Servicio de Salud Metropolitano Norte tenga solamente un 94% de ocupación, cuando nosotros vemos todos los días en la situación lamentable que están, todos los días salen los matinales y en la televisión, que son los que están más colapsados incluso, o sea, y según las cifras está más colapsado Occidente, con un 99% de ocupación, que el mismo Servicio Norte. Entonces, bueno, ahí uno se preocupa, o sea, se pregunta, ¿dónde están el resto de las camas? O sea, ¿habrán disponible en el Hospital de Las Chiles? ¿Habrá disponible en alguna clínica que esté en el sector norte? Pero efectivamente el Hospital San José
está ocupado al 100 desde varias semanas atrás. Bueno, camas disponibles en el país, 293, y un poco lo que hablaba el doctor Regueira. Nosotros todavía vemos que hay algunos cupos en el país. En el sistema privado hay alrededor de 92 camas, en lo que salía en el informe del 25 de mayo, y en las Fuerzas Armadas 14, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que, y ahí coincido con él, que hay que gestionar mejor la red, hay que ocupar estas camas, no es posible que pasen 2 o 3 días pacientes hospitalizados en malas condiciones cuando tenemos esta disponibilidad todavía. Lo único que no estoy de acuerdo con el doctor es en el tema de los traslados. Yo, aquí vamos a insistir que los traslados, lo ideal es que sean por avión, porque no puede ser un traslado por tierra. Estamos pensando en pacientes que van intubados y que de aquí a Puerto Montt, o hemos trasladado pacientes a Talca, son 7 horas, a Ovalle y así sucesivamente. O sea, la verdad es que lo ideal acá es que se gestione también los traslados aéreos para no exponer a los pacientes también, porque el traslado por tierra también podría ser un factor de riesgo importante para los pacientes que no están en buenas condiciones. Y bueno, y concuerdo totalmente con él que aquí hay que gestionar las camas de todo el sistema de salud, público, privado y Fuerzas Armadas. En el tema de los ventiladores mecánicos tenemos una ocupación del 92,7%, y acá también lo mismo. O sea, no puede ser que una doctora del hospital de Maipú diga que no tenga más para ofrecer, que tenga que estar escogiendo, cuando hay algunos ventiladores tanto en la región metropolitana como también en la red. Por lo tanto, hay que hacer los traslados y hay que gestionar la red. Los hospitales concesionados, aquí queríamos hacer una mención porque hoy día tenemos 3 hospitales concesionados en la región metropolitana: el Hospital Félix Bulnes, el Hospital La Florida y el Hospital El Carmen. Si bien han funcionado y han reconvertido camas, han reconvertido muchas camas, tienen otros problemas que son propios de los hospitales concesionados, que son, los espacios de residencia, que son muy pequeños, lo que hacen que haya hacinamiento para los trabajadores de la salud. Hoy día el Hospital La Florida es el que tiene más contagios de COVID positivo en los funcionarios de la salud. Y bueno, y eso hace un gran número de funcionarios que están fuera, más los que tienen que estar en cuarentena. Tenemos la situación además que por temas de contrato, el aseo, tanto el aseo como los flujos, la sanitización, no es lo que necesitamos hoy día en tiempo de pandemia. Los aseos son insuficientes y son de mala calidad, y eso pasa en todos los hospitales concesionados, por lo menos de la región. Y en cuanto al traslado del paciente, que aquí nosotros es súper importante, quizás una cuestión súper técnica y súper básica y súper fácil de implementar, pero donde están los pacientes con COVID no debería ser el mismo lugar donde están los pacientes que no tienen COVID. Y en hospitales concesionados como La Florida, el traslado de pacientes está a cargo de la concesionaria y ha sido muy difícil poder hacer estos flujos. Se está intencionando una mesa con el MinSal, pero esa mesa todavía no ha tenido ningún fruto, así que día a día se siguen exponiendo los pacientes y los funcionarios por este traslado y también por los aseos deficientes. La apertura del Hospital Metropolitano, aquí también les quería comentar. Nosotros hace unos meses atrás solicitamos que el Hospital Metropolitano siguiera funcionando el Hospital Félix Bulnes, y fuera el Hospital Félix Bulnes el que recibiera a los pacientes con COVID, porque íbamos a tener menos retraso en la implementación de un nuevo hospital y íbamos a tener la posibilidad de empezar inmediatamente con la atención de pacientes con COVID en el Hospital de Cerro Navia. Finalmente eso no se escucha. Ustedes, de hecho, como Comisión Salud, mandaron un oficio al ministro, oficio que no tuvo respuesta hasta donde yo tengo entendido. Y hoy día tenemos la apertura del Metropolitano, que si bien va a ayudar a la red, nosotros pensamos que eso podría haber sido más oportuno para entregar mejor atención a los usuarios. El espacio riesgo y los hospitales de campaña, también coincido con el doctor
efectivamente no tienen las condiciones, sí, los hospitales de campaña para tener hospitalizado pacientes. La mayoría de los hospitales de campaña no tienen ni siquiera calefacción. Hoy día estamos en una época ya más fría, nosotros necesitamos estas condiciones para los usuarios y están subutilizados. Además que los hospitales de campaña vienen sin recursos humanos y muchas veces sin insumos, así que el mismo hospital de base, el que se tiene que hacer cargo de estos hospitales, siendo también una atención más para el mismo hospital que ya está atencionado. En cuanto a los protocolos de atención, hay protocolos de atención que aún están sin firmar. Hay protocolos, por ejemplo, de atención a las gestantes y a recién nacidos que están en la oficina del subsecretario hace más de un mes. Necesitamos que estos protocolos se firmen porque es muy importante para nosotros tener directrices claras del Ministerio de Salud cómo atender a nuestra población. Y ahí también aprovecho de insistir, nosotros tenemos poco elemento de protección personal. Hoy día los acompañantes significativos, nosotros hemos tenido una lucha siempre como matrona de que los partos sean acompañados por su acompañante significativo. Sin embargo, hoy día eso no es posible ya que los elementos de protección personal escasean, así que no se está permitiendo la entrada del padre en varios centros de salud. Respecto a la situación de los funcionarios y funcionarias de la salud de la región metropolitana, tenemos hoy día trabajadores de la salud confirmados con COVID, 3.484. Esa es la cifra entregada por el MinSal y más o menos el 50% de ellos corresponde a la región metropolitana. Como para hacerse una idea, el Hospital Félix Bulnes tiene alrededor de 2.000 funcionarios. O sea, tenemos entre los funcionarios que están contagiados y los funcionarios que están con cuarentena, alrededor de los funcionarios de 2 hospitales fuera. Tenemos el tema del diagnóstico en las mutualidades. La verdad que para los funcionarios ha sido un dolor de cabeza. Han tenido que esperar largas horas en algunas mutualidades y después de muchas horas esperando no le han tomado los exámenes y lo han devuelto al hospital por cuenta propia. Y ahí nosotros necesitamos y exigimos que haya un protocolo claro y que las mutualidades se hagan cargo. Salió desde la suceso un pronunciamiento que la enfermedad por COVID en los funcionarios de la salud era profesional, pero sin embargo todavía está siendo difícil hacer los exámenes y que las mutualidades entreguen la prestación completa. En cuanto a las cuarentenas y los exámenes de salida, bueno, nosotros también aquí las cuarentenas han sido distintas dependiendo el hospital y el servicio de salud. Tenemos información que hace poquito desde el hospital de Maipú se dijo que las cuarentenas ya no se hacían, sino que se hacía el examen de PCR, si salía negativo se volvía a trabajar. Lo que encontramos nosotros que corresponde un riesgo para los pacientes también, para los funcionarios y los pacientes, de poder contagiar con COVID. Nosotros necesitamos que las cuarentenas se hagan. Ustedes saben perfectamente que un examen de COVID negativo no necesariamente descarta la enfermedad porque puede ser tomado dentro de los primeros días y sin sintomatología, por lo que probablemente salga negativo y después transformándose en positivo. Por eso es necesario tener estas cuarentenas. Y además de los exámenes de salida, porque muchos de nuestros funcionarios nosotros necesitamos la certeza de que cuando ellos retornen a sus labores, no estén contagiando. El tema del retorno seguro, y acá también nosotros estamos, los funcionarios que pueden hacer su trabajo desde las casas, porque en un hospital no todo es clínica, sino que también hay algunas personas que se dedican a la gestión y a otras funciones dentro del hospital. Hay algunas que están trabajando desde sus hogares y ahí nosotros se está manteniendo eso, pero hemos tenido algunos conflictos con la población de riesgo, con algunas personas que están inmunodeprimidas, algunas embarazadas o algunos mayores de 65, que algunas jefaturas han insistido que regresen a sus trabajos
ahí se ha negociado localmente, se ha trabajado localmente, porque si nosotros hacemos volver a una enfermera de 65 años o una enfermera que está inmunodeprimida, lo más seguro es que estemos después lamentando que esta enfermera se presente una crisis más fuerte. Ya, en cuanto a los elementos de protección personal, acá va a hablar de la circular C37, número 4 del 21 de abril del 2020. Esta circular, bueno, si bien nosotros no tenemos grandes problemas de elementos de protección personal, esta circular lo que hace es restringir para algunas acciones el uso de elementos de protección personal, específicamente la mascarilla N95. Nosotros lo hemos consultado con el MinSal y ellos mismos nos han respondido que hay estudios, pero estamos recién en una fase inicial de estudio, o sea, nadie podría decir categóricamente que una mascarilla N95 es tan efectiva como una mascarilla quirúrgica. Eso ha sido la evidencia que se tiene de algunos estudios que dicen que es lo mismo y otros estudios que dicen que es mejor la N95. Sin embargo, el MinSal ha optado por entregar solamente la mascarilla quirúrgica, incluso para nebulizaciones, que podría ser un conflicto más adelante y podríamos estar lamentando en un par de semanas más, en un mes más, y decir que efectivamente los funcionarios se contagiaron porque no usaron una mascarilla N95 para procedimientos que pueden tener aerosoles y gotitas. Necesitamos el testeo masivo para los funcionarios de la salud. Comentarles que acá nosotros estamos preocupados porque, como les decía, nosotros estamos en primera línea y una enfermera, una matrona, un kinesiólogo que se enferme deja de dar atención a los usuarios y usuarias, así que nosotros necesitamos estar seguros de que no estamos contagiando y además no contagiar a nuestros usuarios y usuarias, como ha pasado en algunos hospitales, con situaciones bien complejas e incluso de fallecimiento. Respecto a las residencias sanitarias, también aquí necesitamos que se potencie la residencia sanitaria si es que hay personas que no pueden hacer su cuarentena o estar en aislamiento en su residencia. Es importante contar con residencias sanitarias que puedan hacer esto. Hoy día es necesario aislar para evitar los contagios. Y esto muchos de nuestros funcionarios nos han solicitado el tema de las residencias preventivas para funcionarios y funcionarias de la salud. Nuestros funcionarios en realidad están complicados, tienen miedo, la mayoría tienen miedo de enfermar a sus seres queridos y en realidad un miedo que no está tan alejado, es un miedo bastante cierto y muchos de nuestros asociados nos han solicitado la posibilidad de tener residencias para no tener que regresar a sus hogares, sino que permanecer ahí por lo menos hasta donde dure la pandemia o lo más crudo de la pandemia y no exponer a sus familiares, a adultos mayores y a su hijo. Y esto es una solicitud que nos han hecho nuestros funcionarios. Contarles, bueno, que nuestra organización hizo una encuesta de salud mental, la aplicó en 10 servicios del país y lo que sale en esta encuesta es que tenemos en los funcionarios de la salud un agotamiento físico y emocional importante, que estamos al borde del síndrome de burnout y tendríamos ahí un tremendo conflicto con los funcionarios porque efectivamente ya el agotamiento se está sintiendo, los funcionarios están haciendo turnos de 24 horas por 3 libres, pero en algunos hospitales ya se les ha solicitado cambiar de 24 horas por 2 libres. Y eso obviamente va a agotar a nuestros funcionarios de la salud. Sumado a eso, las vacaciones y los permisos administrativos se suspendieron desde marzo, por lo tanto los funcionarios no tienen posibilidad de tomar un día de descanso. Como gremio nosotros estamos haciendo una propuesta, los funcionarios y funcionarias van a necesitar días de descanso más adelante,
así que como gremio queremos hacerles llegar más adelante una propuesta para aumentar los días de descanso de los funcionarios de la salud para que puedan reponerse de esta situación que ha sido bastante dura para ellos, por la situación que viven dentro de los hospitales y también por la situación que tienen dentro de sus casas, porque como les comentaba, hay mucho miedo a enfermar a sus seres queridos. Bueno, dentro de las situaciones más críticas que tenemos es el dilema de la última cama, y aquí contarles que, bueno, como les decía, el retraso de atención ya lleva bastante tiempo. No se atiende a todos, digamos, a todos por igual, se está haciendo ya este triage de que obviamente el que tiene mayor posibilidad, el que se atiende primero, y por lo tanto hay retraso en la atención de salud de algunos pacientes. Hay que ver el tema de la muerte digna y la limitación del esfuerzo terapéutico. Aquí hay que protocolizarlo porque no se está viendo igual en todos los hospitales. Y el tema del manejo de fallecidos, yo creo que es un tema súper crudo, pero tenemos que tenerlo en vista. Nuestros hospitales no están con una capacidad de anatomía patológica para lo que se va a necesitar más adelante. Algunos hospitales ya están gestionando comprar containers para ampliar su capacidad de anatomía patológica, pero otros hospitales vemos que obviamente nuevamente están retrasados en esta gestión. Me parece súper crudo nombrarlo, pero es una de las gestiones que se tienen que hacer dentro de los hospitales, porque también las personas merecen un manejo digno también de sus familiares para la entrega de sus restos. Y ahí también sí contarles que en la resolución exenta 258 el ministro hace referencia del manejo de los cadáveres, y dentro de eso se elimina las bolsas mortuorias y se deja solamente con una sábana. Acá nosotros también creemos que ese puede ser un riesgo para el traslado y puede ser un riesgo para nuestros funcionarios que están a cargo de anatomía patológica, así que también a nosotros nos gustaría que se revisara aquello, porque efectivamente no queremos limitar al máximo el tema de los contagios dentro del hospital. Así que ese es un tema que también hay que mirarlo detenidamente. Bueno, dentro de nuestras propuestas, valorar a todos los actores, como decía el doctor, poco hemos tenido acceso a la información del MinSal y menos a la posibilidad de hacer propuestas a sociedad científica. Presidenta, está convocada nuestra sesión hasta las 18:30, son las 18:21, para que usted tenga una idea. Estamos terminando. Ya. Me quedan dos. Sí. Usuarios y usuarias, el tema de las cuarentenas en regiones, la verdad es que a mí me parecen inaceptables las palabras del ministro Mañalich cuando dice que las personas pueden hacer su vida normal en regiones porque casi el problema es solamente de Santiago y alguna otra región, así que ¿por qué no hacer su vida normal? A mí me parece inaceptable aquello, como decía al principio, la situación de la región metropolitana va a tensionar al resto del país, y por lo tanto las regiones lo más seguro es que también tengan sus camas ocupadas de aquí a 1 o 2 semanas más, y por lo tanto no podemos llamar a la gente a que salga libremente y a que haga su vida normal en las regiones. Otro tema importante de visualizar, que por ejemplo los vendedores ambulantes de Santiago, al no poder trabajar acá, se han ido a regiones también, a regiones como Rancagua, para poder tener un sustento, porque además que ellos tienen ustedes saben, el trabajo precarizado que lo hace buscar oportunidades en otras partes, pero eso juega muy en contra de la pandemia. Identificar, trazar e hilar, aquí hay que aprovechar todos los recursos, hay que aprovechar a la atención primaria, hay que hacer promoción y prevención de salud. Yo creo que es importante lo que se está haciendo en la atención terciaria, pero también hay que mirar la atención primaria. No podemos seguir siendo los top 10 hoy día de contagio, y eso hay que frenarlo. Transparencia y rendición de cuentas, aquí esclarecer los convenios con privados. La verdad es que
nosotros vemos con preocupación que hay algunos que quieren aprovechar este periodo para hacer negocio con la pandemia, y eso nos parece inaceptable y creemos que se tiene que tener transparencia con esa información desde el gobierno. La contratación de funcionarios de la salud, la verdad es que eso debería haber sido desde hace tiempo. Nosotros necesitábamos y lo veníamos pidiendo porque necesitábamos entrenar a los funcionarios de la salud. No es fácil entrar a una UTI y a una UCI, sin embargo ahora ya se hace urgente y vamos a tener que hacer las dos funciones, o sea, prepararlo a las personas que van a entrar a la UTI y a la UCI y además dar la atención a los usuarios y usuarias. Medidas de apoyo al personal de la salud, como medidas de contención, salud mental, incluir a los alcaldes y organizaciones comunitarias también en estos planes de atención de salud y construir un Estado que garantice dignidad, porque como refería, no es fácil quedarse en cuarentena. Acá el Estado tiene que mirar cómo entrega el soporte a las familias para que puedan seguir en cuarentena y no tener que salir a trabajar. Nosotros lo que esperamos, además de esto, es que después de la cuarentena, después de la pandemia, la gente, los políticos, el gobierno, los gremios y toda la sociedad no se olvide de lo que vivimos hoy día. Nosotros creemos que volver a como estábamos antes, como estábamos en la primera diapo, no sería aceptable para todo lo que hemos vivido estos días. Entonces nosotros lo que necesitamos es consagrar el derecho a la salud en la Constitución. Necesitamos medidas para mejorar los determinantes de salud, porque obviamente no es lo mismo enfermarse en Cerro Navia que enfermarse en Las Condes. Fortalecer el sistema de salud público en los 3 niveles de atención, aumento del presupuesto en salud, la construcción de más hospitales con fondos públicos, porque aquí hemos visto que efectivamente los que han dado el ancho, los que han estado ahí, es la red pública de salud. Reconocer a los funcionarios de la salud, y no solamente, nosotros agradecemos a la gente que aplaude y aplaude de corazón, pero el reconocimiento a los funcionarios de la salud desde el gobierno tiene que ir más allá de eso. Hay que eliminar la brecha de contratación, porque hasta hace unos meses atrás nosotros solicitábamos más enfermeras, más kinesiólogos, y lo que nos decían es que nosotros estábamos sobredotados en la atención de salud y que nosotros estábamos sobrando. Y sin embargo hoy día vemos que faltan funcionarios para poder hacer frente a esta pandemia. Otorgar estabilidad laboral a los funcionarios de la salud y mejorar las condiciones laborales. Bueno, decir también que nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Salud de la CUT. Hay un documento donde se ha trabajado con distintos actores políticos, sociales, con los usuarios, y para ver un nuevo sistema de salud, como les decía, que no puede ser con las mismas lógicas que teníamos nuestro sistema, que ya estaba muy debilitado antes de la pandemia. Y bueno, muchas gracias y agradecer también a todos los funcionarios de la salud que hoy día están en los hospitales haciéndole frente a esta pandemia con pocos recursos. Como decían, nosotros no hemos crecido en número de camas igual que en número de funcionarios. Nosotros primero crecen las camas y después contratan los funcionarios, así que hay algunos turnos que son los mismos que estamos viendo el doble número de camas. Así que un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que hoy día están sacando esta pandemia, y esperamos que se haga este reconocimiento más allá de los aplausos. ¿Puede cerrar la presentación de pantalla? Muchas gracias. Presidente, le sugiero, si es que quiere, estamos llegando a la hora, pedir la unanimidad para Sí, iba a pedir unanimidad para tener 10 minutos más de comisión. Sí. Pero agregue los varios presidentes que quedaron pendientes. Sí. 15 minutos, 10 para preguntas y 5 para varios. ¿Ya? Bien. Pregunta. Comentario de la presentación de la presidenta. La diputada Hernando tiene levantada su manito allí. Así que le dejamos a ella. ¿Alguien más? Ya. Diputada Hernando, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludarlos, agradecer las dos presentaciones que estuvieron muy buenas ambas.
A propósito de esta última, y sale un tema que aprovecho de plantarlo y que me sirve para los dos, tanto para varios como por algo que dijo la expositora, y que tiene que ver con los anuncios que ha hecho el ministro Mañalich respecto de que algunas comunas terminen sus cuarentenas y de que algunas regiones vuelvan a esta nueva normalidad. En ese sentido, contarles a todos que en Antofagasta tenemos una ruptura de los exámenes y hace aproximadamente 10 días, más de 700 tuvieron que mandarse a la tercera región y a la región metropolitana a ser informados. De esos, no todos han vuelto. El fin de semana se fueron 848 más. De los que se mandaron a Copiapó, han sido informados 300 y tantos, y la positividad que tienen es de un 25%. Por lo tanto, mientras no tengamos información de todos los exámenes, yo creo que es muy apresurado decir que Antofagasta está volviendo a la normalidad o que está disminuyendo las cifras, porque cuando uno ve la ocupación de camas críticas, esta sigue en ascenso, y de acuerdo a la información que yo tengo hoy, por ejemplo en Calama, las camas críticas están todas ocupadas en el hospital de Calama. Entonces, pedir que se oficie al ministro y que reconsidere el levantar la cuarentena todavía en Antofagasta, y que mire la situación de María Elena y Calama. Muy bien, diputado. Diputado Crispi. Lo incorporamos como varios y como intervención. Lo vamos, diputada Hernández. Gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar agradecerle a Alina y en nombre de ella a todos los trabajadores de la salud. Yo creo que es imposible para quien no está ahí en la primera línea poder imaginárselo. Quizás algunos de los miembros de la comisión que son médicos se pueden imaginar algo similar a lo que deben estar viviendo los y las trabajadores de la salud, y por tanto les agradezco y ojalá tuviéramos mucho más tiempo para ustedes en la comisión. Yo quiero solo decir que en la presentación de FEDEPRUS hay muchas propuestas muy concretas, y genera como cierta angustia de ver también como en la primera presentación de que hay cosas aún por hacer, y en eso se echa de menos la disposición del gobierno a poder dialogar realmente. Hoy día, por ejemplo, cuando el presidente llama a este acuerdo nacional, lo que está haciendo es invitar a una mesa de economistas, que está bien, necesitamos ver de dónde sacamos más plata para poder pagar mejores apoyos a las familias, pero tenemos una crisis sanitaria, y el diálogo con las comunidades, con los gremios, con la CUT, con FEDEPRUS, con distintas organizaciones, no existe. Entonces, como a través suyo, presidente, creo que la comisión, así como le preguntábamos antes al doctor qué hacer, yo creo que la comisión tiene que oficiar al gobierno y decirle que por favor reciban a los gremios de la salud, que tienen mucho que decir, y que son los que le ponen ahí el pecho a las balas. Y en ese mismo sentido yo quisiera preguntarle como Alina en relación a la percepción o lo que transmite el gobierno de que aquí no estamos en el escenario en que vamos a llegar a la última cama. Ella lo mencionaba algo en su presentación. Yo a lo menos la conversación que tengo con los trabajadores y trabajadoras en el Distrito 12, donde hay 3 grandes hospitales, el Padre Hurtado, el Sótero y el de la Florida, la situación de la última cama se vive hace días. Entonces, como preguntarle a Alina como presidenta de la FEDEPRUS, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes en los datos? Porque yo sé que, no lo sé, pero de que la preocupación del presidente era que no hubiera un paciente que falleciera por no tener atención desde el comienzo de la crisis, y esa fue la instrucción que le dio a su ministro, que eso no pase. Preguntarle a Alina si eso efectivamente está pasando o no, en particular en la región metropolitana y donde ustedes tienen base de representación como gremio de FEDEPRUS. Eso, presidente. Gracias, diputado Crispi. Diputado José Miguel Castro. Y ahí le dejamos a Lina que nos responda. Ahí está, ¿se escucha bien? Ahí está. Gracias, presidente. Sí, sumarme a todas las palabras de agradecimientos también. Una lástima que el doctor no esté, porque
fue bien concreta las peticiones, igual como lo ha hecho las personas de FEDEPRUS. Ojalá nos pudieran hacer llegar también la minuta de estos petitorios, no es malo tenerlos también en consideración, fueron varios. Es una pregunta y también una petición acá a la comisión con respecto a la Comisión Asesora de Ética Asistencial, que tengo entendido que está preparando o ha preparado algunos protocolos, no sé si ustedes dan conocimiento de eso, igual que el protocolo de la Universidad Católica, no solamente para esta última cama que estamos hablando, sino que también para los traslados. Nosotros ya nos explicaba un poco el doctor en la primera presentación lo difícil que es de repente ir y firmar el solo hecho del traslado a una persona, porque ahí en el fondo se está yendo la responsabilidad al decir, sí, efectivamente puede ser trasladado o no. Entonces, me gustaría saber si es que han tenido contacto con ellos, si existe alguna clase de protocolo, si ha tenido acercamiento a estos protocolos, y finalmente si pudiéramos invitar a la Presidente a exponer también acerca de estos temas. Gracias. Muy bien. Diputado Labra, que nos pidió la palabra, y de ahí le damos el pase a la Presidenta. Sí. Muchas gracias, Presidente. Quiero saludar las dos presentaciones. Desafortunadamente son muy claras en los diagnósticos, también en las soluciones. Y digo desgraciadamente porque escuchamos tarde, hemos escuchado muy tarde, y eso es lamentable porque son vidas humanas y personas que están sufriendo mucho. Yo quiero agradecer las presentaciones de la FEDEPRUS y la del médico, sobre todo porque habla de agresividad. Me parece que es el término más brutal que he escuchado, porque yo entiendo que se puede gestionar más rápido, entiendo que todo se puede hacer más rápido. Estas mismas conversaciones podrían ser más sintéticas todavía de lo que son. Y perdemos mucho tiempo en hacer como que escuchamos y no escuchamos. Esa es la reflexión que quiero dejarle y agradecer haber estado en esta comisión escuchando durante meses soluciones y reiteradamente decir que se están haciendo las cosas de una manera que no era la conveniente. Y seguimos con la misma reflexión Muchas gracias, Presidente. Yo quería preguntarle a la Presidenta, primero agradecer su presentación, que es muy sistemática. Sí, que ella tuviera lo mismo que le dije al doctor Regueira. ¿Cómo esta comisión puede colaborar fundamentalmente con los trabajadores del sector? Porque, claro, usted es de FEDEPRUS, pero obviamente está representando el sentir de muchos trabajadores del sector. Hay mucha gente que está en otras organizaciones también del sector de trabajadores, pero obviamente hay un mínimo común denominador que lo ha señalado muy bien usted, que está en su presentación. Entonces, esta comisión, ¿cómo cree usted que nosotros podemos colaborar en ese sentido? Le dejo ahí unos minutos. Tenemos un sistema medio cuadrado de funcionamiento nosotros, así que, pero bueno, ahí la dejo ya para que su tiempo... Sí, bueno, partir por lo que decía el diputado Labra, la verdad es que nosotros estamos pidiendo desde el sector salud igual agresividad desde hace harto tiempo. Nosotros pensamos que si es que en un principio se hubiesen tomado las medidas un poco más agresivas, de haber decretado cuarentena, de haber aumentado la capacidad en el sector público y privado, o sea, porque realmente la capacidad en el privado y en las Fuerzas Armadas se está aumentando hace una semana atrás. Entonces, eso la verdad es que es insuficiente y como ustedes bien saben, nosotros podemos acá estar diciéndolo y quizás no es tan difícil decirlo, pero detrás hay pacientes que han fallecido y hay familias que han quedado sin sus papás, sin sus mamás, sin sus abuelos. Entonces, eso es súper duro y es súper crudo, y es súper crudo también para los funcionarios de la salud que hoy día lo están viviendo día a día. Entonces, claro, nosotros llamábamos también al gobierno a haber decretado y haber hecho cosas mucho antes, más agresivamente, porque si bien nosotros vemos que se está gestionando, pero la verdad es que vemos que ha sido muy lento para lo que significa esta pandemia, y además que nosotros sabíamos hace 3 meses lo que estaba viviendo Italia, España, China. Entonces,
uno no entiende por qué no fue un poco más rápido y probablemente hubiésemos tenido hoy día menos cifras de contagiados, menos cifras de fallecidos y no estaríamos tan exigidos en el sistema público hoy día y privado como estamos ahora. Entonces eso también nosotros concordamos que faltó aquí agresividad en tomar las decisiones. Y ahí también un poco lo que decía la diputada Hernando, nosotros hoy día no podemos relajarnos y decir, bueno, ya pasó lo peor, saquemos la medida de cuarentena, hagamos nuestra vida normal. Yo creo que aquí hay que tener claro que vida normal este año no vamos a tener. Y así de crudo, o sea, vida normal hasta que no tengamos resuelto esta pandemia, pero no vamos a tener vida normal. Entonces, estar dando esta sensación de normalidad, que también fue un error que se cometió hace un par de meses y que hoy día estamos viendo las consecuencias de aquello, quizás sacar la cuarentena hoy día de regiones como Antofagasta va a significar lo mismo que significó para la región de Santiago, que dijéramos que podíamos abrir los malls y podríamos hacer nuestra vida normal y que los niños iban a volver al colegio. Esas señales son súper erradas y nosotros llamamos al gobierno a ser más claro con la ciudadanía. Hoy día la vida normal no la vamos a tener porque obviamente eso significa aumentar el número de contagios y aumentar el número de fallecidos. El tema de la última cama, sí, nosotros lo hemos visto, en la región metropolitana está lo que nuestras bases están súper colapsadas, están muchas al 100% de su capacidad, se están ventilando pacientes no solamente en la UTI y en la UCI, también en los pabellones y en la urgencia adultos. Las urgencias pediátricas se han convertido en urgencia adultos y hoy día se están ventilando pacientes ahí. Y claro que hay un dilema ahí ético, nosotros tenemos conocimientos de algunos protocolos, pero necesitamos un lineamiento, como decíamos, central desde el Ministerio de Salud, que emane protocolos para todos los servicios, porque en realidad esto tiene que ser algo centralizado y no solamente la decisión de cada hospital. Y ahí, ¿cómo nos pueden ayudar nosotros? Como veíamos en la gestión de camas, la gestión de camas y los ventiladores, porque la verdad que para nosotros es súper angustiante en hospitales como el Sotero de Río, Maipú, La Florida, el Félix Bulnes, el Barros Luco, hoy día no tener cómo dar una atención de cómo tener una cama o cómo tener un ventilador mecánico, y al día siguiente el ministro y el subsecretario dice que quedan 300 ventiladores mecánicos. O sea, ¿cómo yo le explico a una familia que estuvo esperando un ventilador mecánico o que estuvo esperando una cama UCI que no hay y después el ministro y el subsecretario dice que sí habían? Entonces aquí hay un tremendo problema de gestión de la unidad de gestión de pacientes, qué es lo que está pasando, no se quieren entregar esas camas, o los ventiladores están malos, los ventiladores están guardados. ¿Dónde están esos ventiladores mecánicos? ¿Efectivamente esos ventiladores son utilizables o están algunos, se cuentan los que están malos también o los que están en las bodegas? ¿Dónde están esos ventiladores? Y eso nosotros nos gustaría saber, lo hemos solicitado al MinSal, saber dónde está cada uno de esos ventiladores que él dice que está disponible, pero a la fecha no hemos tenido respuesta de dónde están esos ventiladores mecánicos. Y también, bueno, apoyar a los funcionarios y funcionarias de la salud. Yo les comentaba, nosotros vamos a presentar una propuesta, los funcionarios ya están muy agotados y vamos a presentar una propuesta para que se puedan aumentar los días de descanso una vez pasada la pandemia, porque van a necesitar un tiempo más para reponerse, no solamente sus feriados legales, que son igual que para todo el mundo de 15 días, sino que tener una posibilidad de tener un tiempo más para poder estar con sus familias. Hoy día no tenemos la posibilidad de tomar ni vacaciones, ni permiso, ni siquiera un permiso administrativo. Entonces también ahí pedir el apoyo cuando nosotros presentemos este proyecto y que se pueda visualizar, se pueda considerar para los funcionarios y funcionarias de la salud un tiempo más de descanso y de disfrute con su familia. Muy bien, gracias, Presidenta. Vamos a pasar a los varios. Presidenta, no se retire, no es necesario. Si quiere, puede quedarse aquí porque a lo mejor algunas de las cosas que van a salir en los varios
es incumbente o tiene que ver con su presentación o con la presentación del doctor Regueira, ¿no? Agradecerle su presentación, que se ve que además es muy del corazón. Muchas gracias. Hace varios, porque nos queda la diputada Sandón veo que está pidiendo varios. ¿Quién más? Que por favor con la manito azul acá. Ya, diputado Sandón. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la presentación que nos dio FEDEPLUS, la verdad que muy completa. Pero hay una cosa que me preocupa y me gustaría como oficiar, porque la gente hoy día, el gran temor que tiene es que justamente se acaben los ventiladores y las camas especializadas, las UCI. Yo quisiera saber, porque lo dijo en la presentación, sobre todo al final, si efectivamente ha existido gente que se ha muerto por no haber tenido un ventilador. O sea, yo eso a mí me sorprende porque veo que es como el miedo que se tiene, pero ahí se dijo que sí. Entonces me gustaría saber o preguntarle directamente a la expositora o a oficiar al ministerio si efectivamente ya han existido casos de muerte debido a que no existen los ventiladores o no están las instalaciones suficientes. Gracias, presidente. Muy bien. A ver, ¿quiere responder esa pregunta? Eso porque es una afirmación, ¿cierto? Sí, porque se dijo. Entonces, por eso que me preocupa que se haya sido así. ¿Prefiere dejarla así nomás en forma genérica? No, prefiero responderla, como para aclarar. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Mire, lo que yo he dicho es que efectivamente las atenciones de salud se retrasan para las personas que no tienen las mejores condiciones, por ejemplo, los adultos mayores de 60 años, porque si yo tengo 10 pacientes, tengo que, y eso en realidad se ha hecho siempre, pero obviamente cuando estoy más recargada, cuando llegan más pacientes, tengo que elegir dentro de un número mayor, por lo tanto puede ser que, o sea, lo que está pasando ahora es que las atenciones se están retrasando. Lo que veíamos en el hospital de Maipú también es una doctora, la jefa de la UTI, diciendo que ella tiene que elegir qué condición, o sea, qué paciente tiene las mejores condiciones. La voy a interrumpir, diputado. Como vienen los varios y hay que tomar acuerdos, estamos cumpliendo los 15 minutos. Si usted quiere, prorrogue un poco porque si no, no va a poder tomar acuerdos después. Ya. Pido que prorroguemos 5 minutos y lo dejamos ahí, yo creo, para que después lo extendamos. Perdón, presidenta. Sí, solamente aclarar que yo no, o sea, lo que dije fue que en el hospital de Maipú hay doctores que están eligiendo a quién poner en un ventilador mecánico y al día siguiente el subsecretario dice que hay 300 ventiladores mecánicos disponibles. Entonces aquí hay un problema de la red y hay un problema que hay que abordar y que efectivamente sería fundamental que ustedes oficiaran al Ministerio de Salud para saber dónde están los ventiladores mecánicos. Eso es lo que dije y eso es lo que me gustaría. Ya, presidenta, muchas gracias. Diputado Andrés Celis. Y después Juan Luis Castro. Diputado Andrés Celis, para que alcancemos a tomar acuerdo. Sí, presidente, vamos a ser muy rápido. Por su intermedio, presidente, en la última Comisión de Salud yo pedí un oficio referente al Hospital de Putaendo, Ezequiel González Cortés. Como no se lo envié a la Secretaría de Abogados, lo ingresé yo directamente como un oficio mío de fiscalización, así que la excusa a la Secretaría de Abogados, pero ya está ingresado por esa vía. Pero mandamos igual el oficio, por si acaso lo redondeamos y lo mandamos. Perfecto. Muchas gracias. Pero sí quería ingresar, presidente. Yo en mi poder tengo un informe técnico del hito que está a cargo de la construcción del hospital, de la reconstrucción del hospital Claudio Vicuña en San Antonio. Este informe, en la parte final, por cierto que no lo voy a leer entero, reposición, para ser más exactos. Gracias por la corrección, presidente. Por su intermedio, presidente, en la parte final, en la conclusión, señala que se debe proceder a efectuar el descuento de 2.207 millones de pesos a la empresa Moller y Pérez Cotamo, así como también corresponde recalcular las devoluciones de anticipo y retenciones indicadas en bases administrativas. Yo voy a adjuntar este informe, hace una serie de observaciones, pero me preocupa porque señala claramente que se debe proceder a efectuar ese descuento
como también dice que se debe recalcular un tema que se relaciona con unas devoluciones. Creo que este tipo de situaciones, cuando se le expone a un director de servicio, en este caso de Valparaíso San Antonio, a mediados de abril no hay respuesta y le llega a uno como diputado, me parece grave, por lo mismo quiero hacerlo presente acá, para que se oficie al ministro de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales, y me pueda dar respuesta de por qué, en este caso, la directora del Claudio Vicuña no ha hecho presente esta situación, por qué el director, quien tuvo este oficio en su poder, tampoco ha hecho cuestión, y el ministro que también se pronunció sobre esto. Y finalmente, sobre el hospital de Casablanca, también me llega una denuncia respecto a la construcción del mismo, así que solicito que se me envíe un oficio sobre los avances sobre los estados de avance de este. Quiero ver el contenido de aquel para ver si la denuncia que me llegó es concordante con lo que me van a enviar. Eso, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Habría acuerdo para eso? Sí. Diputado Juan Luis Castro. Juan Luis Castro. Ahí sí, ahora sí. Quiero pedirle, presidente, dos oficios y una petición temática para la sesión. Perfecto. Los oficios se refieren primero a la Superintendencia de Salud, para que pueda aclarar la razón por la cual solo hasta el cuarto día se está pagando las licencias médicas de las personas que son contacto de COVID positivo, sabiendo que hoy día hay una demora reconocida de sobre 5 a 6 días a lo menos en la entrega de resultados, y por lo tanto la ausencia del trabajo tiene que estar justificada, y eso amerita una licencia médica, no hay otro instrumento. Entonces, oficiar a la superintendencia sobre este punto. El segundo se refiere a la Subsecretaría de Salud Pública, ya que he recibido diversas denuncias de trabajadores de farmacia que están siendo afectados también por la infección COVID positivo, y no ha habido supervisión suficiente a farmacia respecto de trabajadores infectados en los mesones de farmacia, para que se pueda hacer una fiscalización completa a todo el circuito de farmacias independientes y de cadena que están con pacientes afectados, que son trabajadores. Esos son los dos oficios en primer término, presidente. Perfecto. Acordado entonces, ¿cierto? Me parece. ¿Iba a hacer alguna propuesta, diputado? Sí. En cuanto a había una polémica en estos días, presidente, sobre el uso terapéutico de plasma hiperinmune para pacientes COVID positivos. Me parece que es un tema de alta sensibilidad. Bueno, yo soy hematólogo y entiendo y he conversado con muchos especialistas sobre eso. Hay una controversia al respecto entre la afirmación del Ministerio de Salud y la afirmación que están haciendo distintas comunidades científicas. Entonces quiero pedirle que podamos tratar este tema y solicitarle, en el marco de la pandemia, que pudiéramos invitar al jefe, el pionero de la terapia transfusional en Chile, que es el doctor Raimundo Gacitúa, que es el jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez, y a la persona que define el Ministerio de Salud, que normalmente tiene una unidad de coordinación de medicina transfusional en el Ministerio de Salud, que son los encargados técnicos del uso de los hemoderivados, o la persona que estime en ellos. Pero me parece a mí súper importante tratar este tema en el marco de los debates que tenemos alternadamente en la comisión, entre legislar proyectos de ley y también abordar la pandemia, que en este caso, como ha sido un tema polémico y está en la palestra, creo que debiéramos hacernos una opinión, conociendo las dos versiones, sobre la terapia transfusional con plasma rico en anticuerpos. Muy bien, gracias. Yo quiero pedir dos oficios que vayan al señor ministro y al subsecretario, que espero que tengan, y está aquí la presidenta Fede Prúa, ella va a entender perfectamente. He tenido contacto con los dirigentes de gremios de aquí en la Araucanía, y ellos me han manifestado su preocupación por el tema del cumplimiento de metas y sus remuneraciones de fin de año. Por lo tanto, aquí hay que buscar un mecanismo de tal manera no se vean afectadas las remuneraciones de los trabajadores del sector, porque no van a poder cumplir las metas, porque obviamente las metas fueron fijadas en una situación de normalidad y hoy día estamos en una situación distinta y las metas obviamente cambian, entonces no es posible medir por metas como fueron establecidas en el año 2019. Entonces, que finalmente, digamos que se busque un mecanismo que puede ser, por ejemplo, que se consideren las metas, el estado de metas del año 2019 como
permanente u otro mecanismo que se estime, pero que en lo medular no se afecten las remuneraciones de los trabajadores, porque obviamente todos entendemos que las metas no son iguales. Y segundo, y en la misma línea, le voy a dar la palabra después al diputado Rosa, y en la misma línea me han solicitado que se establezca un plan de salud mental para los trabajadores, porque en este momento, porque está obviamente viéndose afectada la salud mental de los trabajadores por la tremenda presión y el tremendo estrés que están viviendo. Quería pedir que oficiemos en ese sentido. Entonces, yo creo que habría unanimidad en esa línea. Diputado Rosa, me estaba pidiendo Tengo dos ¿Sí? dudas. Lo que se está pidiendo es oficiar en el primer caso de metas y remuneraciones al ministro o al subsecretario de redes. Al ministro. Al ministro. Y en el segundo caso, en el plan de salud mental, ¿al ministro o al subsecretario de redes? Al ministro, yo creo que en los dos casos solo al ministro. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y la otra duda es la diputada Osandón. Finalmente no sé qué pasó con ese oficio, porque ella dijo oficiar, no entendía, no escuché. No quedó claro que había que oficiar. Y además de eso, no sé si va a oficiar después de que la presidenta de FEDEPRUS dijo que no es que haya muerto gente, entonces no sé. Le doy la palabra para que lo pueda aclarar. Sí, y después al diputado Rosa, que levantó la mano adelante, me parece. No, muchas gracias. Lo que pasa es que como había habido una afirmación, pero ya lo aclararon, yo creo que no es necesario oficiar porque está claro que no ha sucedido, y que es lo que todo el mundo teme, y gracias a Dios todavía no sucede y Dios quiere no suceda. Muchas gracias. Ya. Diputado Rosas, para terminar. Mira, es lo siguiente, lo que pasa es... Sí, muy sucinto. Uno, respaldar el tema que presentó Juan Luis Castro, me leyó la mente porque estamos justamente hablando de la terapia hiperinmune. Y lo otro es tocar el tema que acaba de mencionar, presidente. Para la H1N1, el año 2009, cuando tuvimos que enfrentar esa pandemia, me tocó estar como director de hospital de alta complejidad, se cambió todas las metas por un decreto interno del ministerio. Entonces hay un antecedente de que esto se hizo ya, así que como para hacer mención de que tal cual se hizo para la pandemia del H1N1. Esos, gracias. Perfecto, complementando lo anterior. El mismo oficio. Exacto. Muy bien. Agradecer, Presidenta, también a cada una de las diputadas y diputados, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Diputado, me pregunta la diputada Marcela Hernando si se tomó, espéreme un segundo, si se tomó acuerdo sobre su oficio. A ver, acá está con problemas de examen, oficial del Ministro de Salud para reconsiderar, para que no se quite la cuarentena. Yo entiendo que sí, ¿verdad? Que tomaron ese acuerdo. Sí, lo tomamos. ¿Quiere? Sí, ya, perfecto. Muy bien, entonces se levanta la sesión. Buena semana, a quedarse, a cuidarse. Igualmente. Un abrazo y ánimo.